Gracias por continuar con Echados Viendo Tele. A continuación vamos al segmento Parque Temático, donde hablamos de un tema en específico en el mundo del cine o la televisión con una invitada especial. En este caso vamos a tratar de dar un cierre a octubre de terror con una película que también se basa en esto, una saga de películas llamadas Wrong Turn o Camino Equivocado. Y para hablar de esto estoy con Daisy Arauz, periodista de Crónica TN8 y fanática de estos filmes. Así que, pues, primero que nada, bienvenida, Daisy. Muchísimas gracias, Payo. Es un gusto, la verdad, poder estar acá y poder hablar de esas películas de miedo. Unas películas de miedo que, hay que decir en este caso, son bastante llamativas, ¿no? En el sentido que es como un grupo de personas tratando de sobrevivir a una horda de personas o casi mutantes. Pero bueno, ahorita lo estoy tratando muy general. Para tratar de aterrizar un poco de qué van estas películas, contame un poco su sinopsis. Mira, Payo, la verdad de las cosas es que a mí me pareció muy interesante porque tengo que decirle que son 7 películas. Son 7 y la primera se estrenó en el año 2003. Una película que me llamó mucho la atención y creo de que no es lo que miramos todos los días. Okay. Porque vos y yo no estamos en una montaña perdido, y si lo estamos no vamos a pensar que nos van a salir unos personajes tan distintos a nosotros, porque es algo tan diferente a lo común. Entonces creo de que es una película muy llamativa, creo de que el miedo se apodera de vos, de mí y de todos los que la llegan a ver. Y para mí me suena bastante curioso y verlo también porque son unos personajes muy feos, muy feos, y que con solo verlo vos decís, esto, ¿qué va a ser? O sea, no se te pasa temor de cómo se ven. Claro, porque, porque son 3 y a uno de ellos le dicen un ojo, le dicen dientes de taladro, y el otro le dicen la muerte, porque ellos vienen y te atacan a vos porque son caníbales, y ellos te cortan el brazo, te sacan el ojo. O sea, es algo tan fuerte. En esa parte, ¿cómo se ve? O sea, es de esas películas crudas con ese tipo de Claro, escena. es muy explícita. Ahí no hay censura de nada. Todo es explícito y claro, siempre va con que solo mayores de edad. Nada que niños. Entonces, en el año 2003 eso fue un boom en Estados Unidos porque todos los protagonistas son estadounidenses, y algo que tengo que decir es que todas las películas se grabaron en parte de Estados Unidos, como en Ohio, que es un estado de Estados Unidos, en Canadá y en Bulgaria. Entonces, fueron en unas zonas rurales. De buscar como la densidad del bosque, ¿verdad? Porque mucho sucede como en área entre rural y muy boscosa, ¿no? O sea, lo que genera mucho de las situaciones. Una cosa que me llamó la atención y que me gustaría que me aclarara, en las películas, bueno, porque sé que hay varias, sé que la primera fue como el boom, después la segunda aparentemente tuvo mejor recepción crítica, luego hay otras que ya no fueron tanto al cine, sino que fueron directo a videos, como se dice muchas veces, pero son situaciones que son más en el día, por lo menos hasta donde estuve viendo escenas, me pareció que era más en el día la situación de terrorífica. Sí, la primera fue en el día. Ellos son un grupo de 6 muchachos, 2 mujeres y 4 varones. Ellos iban hacia un camino y vos sabes, como toda película, ellos se desvían sin imaginar. Algo pasa por lo que se desvían. Algo pasa. Mira, en una de esas es que uno de los protagonistas iba camino en busca de un trabajo, a una entrevista de trabajo. ¿Qué pasa? Que el tráfico estaba pesadísimo por un accidente. Entonces, a él lo llaman y le dicen de que por favor se regrese a otra vía porque ya iba demasiado tarde. Entonces, habían 2 caminos, izquierda, derecha. Él iba bien por el camino derecho. Pero está eso de que él dice y la pensó. Me voy a ir por este camino para cortar camino, sin imaginar que ahí iba la muerte. Iba a la parte de que, bueno, esa entrevista no iba a llegar nunca, supongo. Nunca, y al final nunca llegó. Sí. Él se desvía y él va solo, pero no había señal. Él iba escuchando música y la señal, aquella desconexión, y él se pone asustado porque él quería comunicarse y no podía porque no había señal. ¿Qué pasa? Tal vez ahí él iba en el camino y él, por ir buscando la señal, él
chocó con un camión donde ya estaban los otros protagonistas. Eso fue un desastre, al final no pudo llegar a la entrevista y los otros muchachos les salió y les preguntan que qué pasó y comienzan a discutir. Después de esa discusión se hicieron buenos amigos porque también ellos necesitaban encontrar una salida. Ellos en ese bosque se sentían perdidos. Claro. Entonces no había señal, no había absolutamente nada, ni una pizca señal de humo. Ellos miraron que ya iba anocheciendo. Entonces ellos miraron una cabaña. Muy linda la cabaña, ¿para qué? Sin imaginar Como lo que había de terror, dentro. una cabaña siendo lo más peligroso del Claro. mundo. Entonces, cuando ellos entraron, miraron, o sea, la curiosidad de ellos. Miraron que había refrigeradora, una cama. Ok. Estaba bien habilitada. Claro, Sí, sí. pero era todo para ellos deteriorado. Ajá. Todo. Pero la curiosidad comenzaron a abrir y ellos se asustaron cuando miraron dientes, ojos, manos, pies, por un lado, por el otro lado, y ellos se quedaron viendo y dijeron, ¿qué es esto? Y los 6 estaban metidos en la cabaña. Te quiero preguntar, Daisy, con esto que estás mencionando, pues de corte de órganos y obviamente de pieza humana, creo que esta película, ¿cuál sería como el atractivo que tiene? O sea, hay que llamarlo, ¿no? Hay siempre un morbo que envuelve estas películas. ¿Por qué crees que eso se vuelve atractivo? Porque no solo es tu caso, pues obviamente hay muchas películas que son de este género, que mezclan un poco lo slasher con la supervivencia y que la gente se siente atraída por esas situaciones como de desesperación. ¿Será eso como el atractivo? ¿Cuál sería tu análisis sobre esa parte? Fíjate que yo pienso que eso que vos acabas de decir, habemos personas que nos levanta ese morbo y decimos, esto no se ve todos los días, que alguien te saque el ojo y que ellos son explícitos. Entonces pienso que la mayoría de las personas que conocen de esta película, eso es lo más llamativo, que sabes de que estás viendo a esta persona entera y sabes que en el camino viene ese maleante y te pasa un cuchillo en todo, o no un cuchillo, un gran machete filoso y te parta en dos. O sea, aquí es más de armas, vamos a decirle rústicas, no es tanto de explosiones ni de disparos y esas cosas, ¿no? Es lo que usamos nosotros. Cuchillo, machete. O sea, agarra un poco, imagino, de lo que vimos en su momento en Viernes 13, lo del hacha o de otras películas. Claro. En este mismo programa estuvimos hablando de la masacre de Texas, que en este caso es más exagerado porque es una sierra eléctrica. Pero bueno, ocupa como esos elementos junto con personas que, bueno, a la vista son desagradables. Y que digo yo que es más fácil como espectador odiar a algo que sabes que no es muy humano, entre comillas, ¿no? Entonces eso hace que sintas más como asco y que querés que esos malos no triunfen. Pero la pregunta aquí, sin demasiado spoiler, ¿lo logran derrotar en algún momento o es que son los mismos todas las películas o son diferentes de situación? Mira, en 2 películas son diferentes. Y al final sí, los logran matar a los 3. Desafortunadamente solo quedan 2. De 6 solamente quedan 2. Y ellos 2... Del grupo original. Del grupo original, solamente quedan 2. Y creo de que es algo bastante llamativo, es algo más atractivo porque ellos quieren defenderse a toda costa, los protagonistas quieren defenderse, pero no pueden. Y ya sabes que al final no quedan los 6 completos. Sí, eso quedan solamente 2. Claro, siempre pero al final todos los espectadores dicen, ay, mátalo, sí es fácil. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Pero es película, vos sabes de que de eso se trata. Y algo que hay que aclarar que no es basada en hechos reales. El guionista, que si no mal recuerdo se llama Alan Bush, él se inspiró en algo que él tuvo que pasar. Él iba camino a un viaje y él se hizo esta pregunta: ¿qué pasaría si alguien estuviera solo en este bosque y este alguien no quiere que nadie lo encuentre? Pero desafortunadamente se encuentra con personas fuera de lo normal y le hace este tipo de daño. Entonces él comenzó a escribir y comenzó a buscar estos protagonistas, que todos son estadounidenses, y parte de estadounidenses y canadienses también. No, sí, creo que
siempre debe partir una historia de terror, que hay que decirlo, pues ya análisis psicológico, el terror en las películas gusta tanto, y a mí también me encanta obviamente el terror y el gore y la sangre, siempre lo digo aquí, pero porque lo estás viendo desde una posición segura. Más bien sirve para liberar tensiones de sentir que estás experimentando una situación de terror desde un lugar seguro. Entonces, más bien, hasta psicológicamente dice que es bueno ver películas de este tipo, pues para la gente en casa que no piensen de que uno es raro solo por ver este tipo de películas. Pero te decía antes también lo de la parte de que sucede en el día. Eso me llama la atención porque muchas cineastas a veces ocupan la noche como excusa, solo porque la noche se supone que es más terrorífica, pero no necesariamente es así. Aquí está, muchas de las películas veo que buena parte de las mismas es durante el día. Fíjate que no todas. Déjame decirte que la película número 3, si no me equivoco, fue en la noche. Okay. Fue parte en el día y en la noche. En la noche fue más tenebroso y más sangriento. Okay. Y también sobrevivió una persona. Ellos estaban en una cabaña altísima y ellos comenzaron a prender fuego. Era de noche. ¿Qué tuvieron que hacer? Tirarse desde cierta altura y cayeron toditos en un bosque. Ellos, los que son deformes, lo estaban esperando abajo, con fuego, con gasolina, porque su objetivo era prenderle fuego a todo y que los 6 se murieran. Okay. Pero no fue así. Y cuando decís prenderle fuego y eso, o sea, no siempre el objetivo de estos es comérselos. A veces solo es acabar con ellos. Pues déjame decirte que no. Aunque estén quemados, ellos vienen explícitamente, te sacan el ojo y se lo comen. Ok. Sí. Es que fíjate que como la contás me recuerda, no sé si vos conociste la serie de Walking Dead, un poco por el estilo rural, claro, en esta eran zombies, pues, pero eso como estilo rural y bueno, y esas escenas explícitas de cuerpos cayéndose a pedazos, creo que va un poquito por ahí. Claro. Sí, sí. Claro, claro, es muy curioso. Siento que son de ese tipo de películas que la tipificación de serie B, a veces se ocupa así, es porque son películas muy independientes, no, o sea, no son de grandes estudios, pero que pueden captar a un tipo de público que anhela más este tipo de producciones, que no es que va a tener un mega significado, tampoco es que va a tener una mega producción o que va a ganar premios, pero que cumplen el propósito para la cual están hechas, que es que cada, qué sé yo, 10 minutos puede haber una muerte o una situación violenta y algo sangriento. Y eso es lo que te va alimentando a continuar las películas. Ahora te pregunto, ya vos has visto pues la mayoría de las mismas. ¿Sentís que hay nivel de calidad? ¿Hay unas que son mejores que otras? ¿O que justifican mejor las situaciones que otras? Fíjate que la verdad que a mí me gustó mucho la 1, la 2 y la 3. Okay. Ellas, o sea, se compaginan bastante y son en diferentes escenarios. Y eso también cambia la situación y eso para mí fue bastante llamativo y fue cuando más explícitos se pusieron. Porque en una de esas partes donde se ve cómo con una sierra el brazo, cómo te sacan el ojo, hasta los miembros de los mismos se lo comen. Okay. Es que ellos son cerdos. Son grotescos en todo momento. Claro. Y mira, alguien por ahí decía, esa película qué asco o qué miedo, ¿por qué mira eso? Pero vemos personas que sí nos gustan muchísimo esas cosas. Sí. Claro. O sea, nuevamente es lo de verlo en un espacio seguro, ¿no? Y que sí, hay algo que llama la atención de pronto en estas cosas que, bien lo dijiste antes, no lo ves todos los días. Es algo, a veces uno busca en el cine, en la televisión, algo que te provoque algo. Que te genere una reacción distinta. No siempre estamos en el ánimo de una comedia o de un romance, ¿verdad? A veces queremos algo más fuerte. Algo más fuerte, en serio. O sea, creo que para vos y para mí, para los que somos amantes a estas películas, siempre nos va a gustar. Sí, y esperemos que en el año 2026 salga la próxima, porque... tengo entendido que en la que hubo, que es la que me dijiste que no alcanzaste a ver, que es la de hace unos cuantos años, sí, es como un reboot. Sí, o sea, como que volvieron a hacer la primera. Claro, pero se dice de que es mejor que la primera, que se estrenó en el 2003. Se estrenó en el 2003, en el 2006, en el 2008, en el 2012, en el 2014 y la última en el 2021. Bueno, Daisy, para alguien que no se ha dado la oportunidad de ver esta película de manera así corta y al punto, ¿por qué debería darle una oportunidad a esta saga? Porque creo de que les va a llamar mucho la atención el aspecto de que todo es explícito, mucha sangre, mucho miedo. Y véanla en la noche.
No la En vean la en noche, el día, ok. véanla en la noche. Acompañado mejor. O de pronto puede ser una dosis solitaria que... Pues con su pareja, nada Ok, más, está solo bien. dos. Listo. Bueno, muchas gracias, Daisy, por haber A estado vos. en este espacio. Con eso vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Echados Viendo Tele.